Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Dependiendo de la hora en la que vayan a ver este programa, estamos una vez más en el espacio Alternativas, un espacio donde el amigo, compañero y conocido de todos y todas, Panga, conocido en el bajo mundo como Panga, coordina este espacio que se llama Alternativas. Estamos acá hoy para compartir un tema muy relevante, por supuesto que de lo que estamos viviendo en los últimos días con este tema de las elecciones. Y yo les doy en este momento la bienvenida a este panel tan hermoso que están pudiendo ver, pero para poder conversar en orden y como debería ser para mantener toda la información que queremos compartir, les presento a nuestro compañero Mainier Barbosa Soto, una persona apasionada también por los temas del pueblo, de la cultura, de la política y por supuesto lo que nos trae el día de hoy, las elecciones nacionales. Muy buenas noches, don Mainier. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Marcela. Un gusto. Quisiera iniciar tema. Este tema se llama Realidad Nacional. Están alternativos y queríamos, ya estoy en el frente. Saludar a todos los compañeros, a la Marcela Montanaro, a los hermanos Roberto y Alberto Salón y a don Trino, mi buen amigo, mis buenos amigos, compañeros y de lucha de todos. El tema que nos trae hoy tiene las siguientes indicaciones, digamos. He querido pensar en que las elecciones del 26 se ha dicho que son fundamentales para la acción, para el destino de nuestro país. Yo soy muy positivo y tengo mucha esperanza en mí, en la gente que conozco y en el pueblo. Por eso el tema dice sobrevivirán, pero no como pregunta, sino el Estado sobrevivirá afirmativamente, el Estado social de derecho y sus instituciones públicas y la garantía social. Porque no solamente son conquistas de partidos, son conquistas del pueblo a través de la historia. Y por otras cuestiones de tipo económico y político que podríamos discutir en otro momento, pero fundamentalmente eso. Las preguntas generadoras para que ustedes puedan trabajar, compañeros y compañeras, es qué hacer primero ante este problema que tenemos o esta situación de las elecciones del 2026. El qué hacer y después las preguntas que generen ese qué hacer. ¿Será la hora de la unidad del movimiento popular, de la organización social? Y el otro, que para mí siempre ha sido una preocupación tremenda, será el momento de la formación periódica, la recuperación de la memoria histórica, que es muy importante, que se ha perdido. Uno le pregunta a la gente ahí que quién es el impulsor de la garantía social y ningún muchacho ahora te responde eso. ¿Quién era Alfredo González? No te responden eso. Y son cuestiones fundamentales de la organización política y popular. En ese sentido, tenemos aquí 4 compañeros y una compañera que, gracias a Dios, nos han podido acompañar. Y quisiera comenzar diciéndoles que el orden que van a exponer, el compañero Trino Barrantes, luego Roberto Salón, después Ana Marcela Montanaro y cerramos con Alberto. Si les parece ese orden o si quieren acomodarse, es el momento de que lo digan, pero me parece ese orden me parece bien. Entonces, iniciaríamos en este momento con el compañero Trino y solo quería leerles una expresión, ahora que hablaba de Leonora Roosevelt. Una pregunta. Una expresión. Ahora, un Minor, momentito. ¿Sí? es que ¿Perdón? aquí dice, la reunión se está transmitiendo en directo y tiene un rótulo que dice aceptar. ¿Yo tengo que darle a aceptar o no? Sí. Dale para que te quede grabado ahí también. Sí. Igual es solo para que usted sepa que Solamente. está siendo transmitido en vivo. Nada más, tranquilo. Sí, Okay. sí. Ahora, mándamele también, mándame el link para leer con los demás. Entonces, estamos esperando a don Trino, ¿qué le parece? Está por ahí el Trino.
Sí. Don ¿Cuánto? Trino, activa su micrófono. Perdón, yo voy a estar también pendiente de las preguntas y comentarios en el Facebook y Ya. les estaré transmitiendo a través de Don Hola. Mainier las preguntas. Listo. Perdón, 20 minutos, 10 minutos, ¿cuánto? En esta primera ronda. 20 minutos, compañero. Bueno, voy a poner aquí el reloj a la par entonces para no... bueno, en primer lugar, agradecerle a nuestro querido Luis Ángel Salazar Oces, ¿verdad? Panga, como siempre se presentaba él, mi nombre es Panga y por registros equivocados me dicen Luis Ángel Salazar Oces. A los compañeros que están hoy aquí conmigo, bueno, yo creo que realmente es una gran alegría. No sé cómo está haciendo Ana Marcela porque son que las 2 de la madrugada, creo, en estos momentos en Ámsterdam y ahí hay que tener cuidado para que no se nos duerma. La Y una es. a la 1, bueno, entonces, y- bueno, igual a los hermanos Salón, que realmente tenemos una larga lucha con gente de acción universitaria y las luchas, digamos, que se dio en el movimiento estudiantil, aquellas luchas del pretil tan hermosas, que, donde había una constante permanente del movimiento estudiantil para ganarse la calle. Cuando Mainer me planteó la posibilidad de participar, le dije que sí, pero era como un sí, como a medias, porque tenía varias cosas pendientes, pero cuando vi ya el sticker que mandó ahí para los temas, sí me dio eh, urgencia de estar con ustedes. Las elecciones de 2026, este 1 de febrero, nos pusieron a todos los costarricenses en una encrucijada sumamente difícil, porque es sabido que el contexto, ¿verdad? del populismo burgués, del populismo de derecha, no solamente se entroniza acá en Costa Rica, sino que es un fenómeno que comenzó a tener una fuerte embestida para que el péndulo comience a girar con gran violencia hacia la propuesta de las oligarquías y la parte más reaccionaria de América Latina. En algunos momentos, este avance, ¿verdad?, de las derechas en América Latina se expresan con un gran contenido fascista, ¿verdad?, que es, de alguna manera, la preocupación de los que hemos levantado de por qué tenemos que llamar a votar contra el continuismo, lo tenemos absolutamente claro. No así, digamos, el pueblo en general, digamos que la palabra a veces ni la conocen, como decía el compañero Mainier, o les resulta, digamos, un término más que no lo asimilan en esta preocupación. Eh, Como el periódico Extra, ese periódico, digamos, que el señor presidente llama a la prensa canalla, tuvo la cortesía de estar subiendo los programas, ¿verdad?, de los diferentes partidos. La obligación de los que hemos estado siempre trabajando en la cuestión política nos obligó a leerlos. Y aquí hago una primera confesión. Yo creo que los 3 programas, digamos, más avanzados que se le está ofreciendo al electorado costarricense son el de Claudia Robles, el de Álvaro Ramos y el de Ariel, ¿verdad? Eh, Ariel Robles Barrantes. De la lectura de esos 3 programas, entonces, cuando a mí me preguntan, pero ¿por quién está llamando el Partido Vanguardia Popular a votar? Entonces, hemos tenido que contestar que dentro de los documentitos que hemos estado subiendo a las diferentes redes, nuestro llamado es a votar, ¿verdad? Pero no hemos definido, digamos, una candidatura porque hemos sido muy respetuosos con la militancia del partido, porque el partido en este momento, compañera Marcela, Jenny y compañeros que están aquí en el programa, nosotros estamos haciendo un esfuerzo apoyando al grupo Semilla, apoyando al grupo en el Círculo Bolivariano
y a otras instancias para inscribir a Pueblo Unido, pero por razones económicas, de trabajo, bueno, todos esos factores que a veces conspiran contra los proyectos políticos alternativos, no pudimos inscribir a Pueblo Unido. Entonces, digamos que el proyecto partidista de Pueblo Unido, ¿verdad? En el cual hicimos, digamos, un trabajo muy grande para consensuar, digamos, posibilidades para al menos configurar un proyecto unitario en los diferentes grupos que estábamos participando para ofrecerle al pueblo de Costa Rica una alternativa que pudiera enfrentar el avance del fascismo en este país, que pudiera incorporar a los sectores más dinámicos de la economía costarricense en una propuesta en donde teníamos como punto de partida, yo creo que aquí los dos especialistas en el tema son los hermanos Salón, ¿verdad? Contra el cambio climático, hacia una verdadera defensa del sector agropecuario costarricense, cómo realmente este gobierno ha abandonado sustancialmente, digamos, al, al campesinado. Y también hicimos una lectura muy particular de la propuesta económica que podíamos ofrecer desde ese proyecto de Pueblo Unido. Al leer entonces las propuestas de esos tres partidos políticos, el Partido de Liberación Nacional, encabezado por Álvaro Ramos, el Partido Agenda Ciudadana, ¿verdad? De la compañera Claudia Dobles, y la propuesta de Ariel Robles con el Frente Amplio, vimos que había muchos de los elementos que nosotros teníamos como propuesta incorporados en ese proyecto. Llamó, digamos, la atención que, por ejemplo, la parte del medio ambiente en la propuesta de Agenda Ciudadana es muy, muy avanzada, es realmente muy rico, muy fresco, ¿verdad? Y hay otras propuestas, digamos, también que resultan sumamente enriquecedoras. Liberación Nacional, digamos, en el programa del partido que hacen, me parece que hay un replanteamiento realmente, ahora sí, digamos que a recuperar el Estado social de derecho, ¿verdad? Y de alguna manera la defensa de la institucionalidad. Y entonces, en ese sentido, yo diría que sí hay una pequeña ruptura, digamos, con la propuesta de Liberación Nacional viejo, ¿verdad? Y también, digamos, en el Frente Amplio, que me parece que tiene una serie de propuestas muy interesantes de incorporación integral a la juventud, ¿verdad? La propuesta de defensa a los que somos de la tercera edad y consecuentemente una propuesta económica que es sumamente fresca en términos de que eventualmente esa política, digamos que ellos dan por sentado, ¿verdad? De la alianza de los sectores populares, ¿verdad? Con la empresa privada en combinación con los trabajos del Estado, me parecen, digamos, que son sumamente novedosos, ¿verdad? No así, digamos, las otras propuestas, porque yo creo que si hay un elemento histórico que nos ha venido haciendo daño en América Latina, es cómo después de 1988 el neopentecostalismo, ¿verdad? Se introduce en América Latina y tenemos expresiones sumamente claras aquí en Costa Rica con diferentes denominaciones que hoy dichosamente se han desmembrado mucho y nada más queda Nueva República. Pero sí hay, digamos, si se hace un poquito el recorrido hacia atrás, las iglesias pentecostales a través de la propuesta política, digamos, cómo realmente lograron materializar la figura de Cristo desde una perspectiva de un discurso burgués, ¿verdad? Nos reventaron a la teología de la liberación e inician un discurso, digamos, de la teología del progreso. Entonces, yo creo que aquí hay, digamos, elementos que uno puede decir que esos partidos no ofrecen absolutamente nada. Pero además de los 20 partidos, ¿verdad? De los 20 partidos, hay nueve partidos que son exactamente del riñón del jaguar, ¿verdad? El animal parió 9 criaturas y 9 criaturas, ¿verdad? Que simplemente no se diferencian, ¿verdad? No hay una diferenciación
Ustedes cogen los programas, aquí la gente se emocionó montones, ¿verdad? En uno de los debates con el compañero García Berrocal, ¿verdad? Pero de momento entonces tuvimos que comenzar a llamar la atención que quién es el agente detrás de García Berrocal, ¿verdad? Es un pichón de dictador, ¿verdad? Pero que tiene el beneplácito de Donald Trump y se ha convertido en uno de los peligros más grandes para Centroamérica. Y curiosamente, en esta segunda visita, ¿verdad?, que hizo Nayib Bukele, la prensa fue muy cuidadosa, pero fue sumamente evidente que Nayib Bukele tuvo un corrimiento muy claro, ¿verdad? Le dijo, don Rodrigo, me disculpa, ¿verdad? Pero los millones que yo traigo no van para el partido soberano, para el pueblo soberano. No, esos millones van para mi cuñado, ¿verdad? Para apoyar a mi sobrina y consecuentemente entonces voy a apostar, digamos, a ese proyecto, ¿verdad? Incluso a apostar eventualmente como una posible segunda candidatura en el número de votos. Dichosamente, esa propuesta no ha despegado, yo creo que no va a despegar por lo menos en esta campaña electoral, pero sí hay que tener un cuidado sumamente así delicado, estar viendo esta realidad con un bisturí político, ¿verdad? Porque esta conjunción de estos 9 partidos, ¿verdad?, eventualmente podrían entonces articular el proyecto, digamos, para la segunda ronda en abril, ¿verdad? Podrían articularse en un cuadro de derecha absoluta, ¿verdad? Y en ese cuadro yo creo que hay que ser claro, ¿verdad? Si el modelo que ofrece, ¿verdad?, Laura Fernández, ¿verdad?, de controlar la corrupción con el fenómeno de esa megacárcel, es una copia al calco, pero muy mal hecha, ¿verdad? Yo creo que se les corrió el lápiz porque no han pensado en la realidad del costarricense, ¿verdad? Por eso entonces, ese, digamos, elemento en donde Fabricio, Laura, García Berrocal y los otros partidos apuestan a clausurar las garantías, ¿verdad?, sociales, perdón, las garantías individuales, es sumamente peligroso y hay que denunciarlo a nivel internacional. Aquí prácticamente en el proceso que se juega el 1 de febrero del 2026 está en juego esa democracia construida desde el amor y el calor de los abuelos. Yo Ok, Otrillo, creo que tiene un problema de internet. No sé, don Mainer, si consideras darle el pase a alguna persona en vista de sí, esa situación con don de Tren. un chancecito, de faltan todavía 6 minutos. Fino, se salió el fino, se le fue el internet. O que se le abona minor y al final se le da el chance de que él Sí, termine. Tenés apagado el micrófono, Minor. Tenés apagado el... sí. Roberto Salomón, entonces, mientras supera el problema técnico, el compañero Fino, don Roberto tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Minor por la invitación al programa Alternativas y un saludo a todos los compañeros que participan en este programa y al público de Alternativas que nos escucha y nos ve. Eh, bueno, nos toca analizar el problema fundamental de la actual coyuntura, el problema de las elecciones 2026. Y yo empiezo por hacerme una pregunta. ¿Por qué se dice que el Estado de Derecho se encuentra amenazado? En primer lugar, quisiera hacer referencia solamente de paso a una enorme cantidad de indicadores y probablemente me quedo corto que acusan
los problemas del Estado de Derecho, indicadores que sin duda arrancan desde antes de este gobierno, pero que se han profundizado con la gestión administrativa o la mala gestión administrativa del gobierno de Chávez Robles. Por ejemplo, déficit en educación, empleo, salud, seguridad, obra pública, solidaridad, participación de la ciudadanía en todo sentido, problemas con el tejido social, libertad de derechos, problemas fiscales, problemas con los distintos regímenes de pensiones, el problema del abstencionismo en los procesos electorales que viene creciendo desde hace ya algunos lustros, eh, problemas con el bienestar de la gente, problemas de transporte, problemas con la niñez, madres solteras, problemas con los femicidios, eh, crisis en en alguna medida se puede hablar de crisis en el régimen municipal, problemas con las personas que realizan emprendimientos, problemas con becas, problemas relacionados con la inversión social del Estado y particularmente del gobierno, problema ambiental, estructura del Estado y división de poderes, muy importante en esta gestión de gobierno, el problema del narcotráfico, turismo, exportaciones, participación ciudadana, desarrollo comunal, en particular las asociaciones de desarrollo comunal, atascamiento de las instituciones, justicia pronta y cumplida, desigualdad, eficacia de las instituciones, corrupción y el problema electoral. Simplemente para acusar algunos de los indicadores que ya de suyo estos serían suficientes para hablar de un problema de que el Estado social de derecho se encuentra en problemas, pero habría que abordar la cuestión desde el punto de vista del actual gobierno, porque el actual gobierno, más que ningún otro, atenta contra el Estado de Derecho. Y igualmente por la gestión que ha realizado de manera deliberada y consciente, no solo por omisión, sino también por acción y de manera consciente, repito. La existencia de un movimiento político que anida en el Partido del Pueblo, en el llamado Partido del Pueblo Soberano, eh, y una candidatura que propugna por el continuismo para terminar de profundizar los problemas que hemos señalado anteriormente. Segundo lugar, ¿por qué surgen este líder y este movimiento? Aquí habría que hablar de un clima político propicio para nuevos liderazgos que viene gestándose desde 1998, tal y como consta en datos de investigadores sociales de las distintas universidades. En el año 98, sintomáticamente, la suma en el proceso electoral de 1998, la suma de los votos de los dos partidos tradicionales de entonces, como se les llamaba, al Partido Liberación Nacional y al Partido Unidad Social Cristiana, decreció en relación con los procesos electorales anteriores, por primera vez, a la vez que empieza a crecer el abstencionismo, que hasta entonces era de un margen casi imposible de bajar, perdón,
que era del orden del 18%. Y en esas elecciones y las posteriores se instaló en un 30% y más. Y bueno, a la vez que decrece la suma de los votos de los dos partidos tradicionales, que ya es sintomático, empiezan a surgir una serie de nuevas agrupaciones y partidos políticos, por supuesto no todos de nuestro agrado, pero es un síntoma interesante, como el Movimiento Libertario Primero, que participa ya en las elecciones de 1998 y elige, me parece, un diputado a la Asamblea Legislativa, que creo que fue el propio Otto Guevara. Y en el 2002, para las elecciones del 2002, ya había surgido el Partido Acción Ciudadana, el PAC, entre otros movimientos. Pero lo importante aquí es que el PAC, en la primera elección que participa, que es en las del 2002, ya forzó a una segunda vuelta, cosa impensable en un país en que los procesos electorales estaban diseñados para que el bipartidismo se eternizara. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, aquí para ganar las elecciones se requiere una mayoría a partir del 40% del electorado. Y alcanzar el 40% del electorado es una cosa relativamente sencilla, mucho más fácil, por ejemplo, que otros países que exigen el 50%, o sea, la mitad más uno, para ganar las elecciones. De manera que, bueno, aquí sin embargo, la participación del PAC en ese tiempo obtuvo un 26% del electorado, cerca de un 26% del electorado, obligó a una segunda elección en la que no participó el PAC en esa ocasión. Participaron los partidos tradicionales, la Unidad Social Cristiana, quien finalmente salió ganadora en ese proceso electoral en la segunda vuelta, y el Partido Liberación Nacional. Y a partir de allí, con dos excepciones, las siguientes elecciones del 2006, que las ganó en primera vuelta Óscar Arias, que tuvo menos participantes y que obtuvo una ligerísima ventaja frente a los votos del PAC, que siguió creciendo. Las ganó en primera vuelta Óscar Arias, y las elecciones siguientes del 2010, que las volvió a ganar Liberación Nacional con la candidatura de Laura Chinchilla. Se produce a partir de entonces un declive de los partidos políticos tradicionales y de la estabilidad política en general, ¿verdad? Se habla de una alta volatilidad en el proceso político, ¿verdad? Antes de que sobreviniera esta situación, cuando prevalecían los dos partidos tradicionales, pues el clima político era mucho más estable. Casi que uno podía anticipar con 4 años de distancia que el ganador de las elecciones siguientes sería uno de esos dos partidos y ninguno más. Y la gente se sentía adherida a esos dos partidos mayoritariamente, en su inmensa mayoría, mucho más del 95%, sumando los votos de uno y otro, de manera muy estable, de manera muy estable. Esa situación se termina a partir de esta inestabilidad política y de la caída de la caída relativa de los dos, de la tendencia a la caída relativa de los dos partidos tradicionales que estamos planteando. Entonces hay un declive, repito, de los partidos políticos tradicionales y de la estabilidad política. Surgen una serie de nuevas agrupaciones
y con ellas se acentúa el declive de los partidos tradicionales y empiezan, sobre todo de manera acusada a partir de las elecciones del 2014, me parece que de manera continua, un proceso electoral tras otro, a producirse la segunda vuelta en el 2014, segunda vuelta en el 2018 y segunda vuelta en el 2022. Y es de esperar que haya una segunda vuelta en las presentes elecciones. Pero lo particular es que ya, inusitadamente y contra todo pronóstico, a partir del 2014, el Partido Acción Ciudadana gana las elecciones con la candidatura de Luis Guillermo Solís frente al Partido Liberación Nacional, y en el 2018 vuelve a ganar las elecciones con la candidatura de Carlos Alvarado, como todos sabemos, frente a Nueva República de el otro Alvarado, de Fabricio Alvarado. Entonces, bueno, repito, se acentúa el declive de los partidos tradicionales, y surge y se consolida el surgimiento del PAC hasta el 2022 con un discurso muy sintomático, que es el discurso anticorrupción. Digamos, el acento del PAC fue la ética en la administración pública, y eso parece haber eclipsado la, la, eh, el apoyo de las personas que en el periodo recién pasado habían salido perdiendo en la distribución de los recursos. Y no solo habían salido perdiendo en la distribución de los recursos, sino que además la gente empieza a recelar ventajas posicionales de los sectores de la élite amenazada, es decir, los problemas de corrupción. Ya sabemos cuál fue el destino del PAC después del segundo gobierno. No, en las elecciones del año 22 no logró obtener ni un solo diputado y obtuvo un porcentaje de votos muy bajo, por debajo del 2%, si mal no recuerdo. Este, y bueno, estuvo a punto de desaparecer, de no ser por la aguerrida militancia que tiene ese partido, que logró hacer un congreso, parece que sumamente autocrítico, y se levantó con una candidatura muy interesante, que es la de Claudia Dobles, pues que ha logrado poner de nuevo, no digamos al PAC, en este caso a la coalición, porque el PAC lo que pretendió fue forjar una coalición para participar en las elecciones, ¿verdad? Y logró con eso tener una importante presencia en el proceso electoral actual. En todo este proceso se ha acentuado lo que se llama la volatilidad, una alta volatilidad del electorado. Ya es consabido que la mayor parte de la ciudadanía no adhiere de antemano a ningún partido político, sino que en cada elección pues tiene que escoger entre las distintas alternativas en lisa. Pero ahora, en estas elecciones, con una importante salvedad. La volatilidad continúa en la oposición y el Partido del Pueblo Soberano parece una alternativa más estable desde el punto de vista del apoyo político. Este es un acerto, digamos, una afirmación que yo hago desde el punto de vista
estrictamente sociológico, no tiene nada que ver con mi partidarismo, que obviamente no es el del partido, no es a favor del Partido del Pueblo Soberano. Pero lo cierto del caso es que eh, hay una alta volatilidad, esa alta volatilidad de la cual quizá es reflejo el hecho de que la oposición al gobierno y al continuismo se presenta, no se presenta unida en este proceso electoral, ¿verdad? Eh, como sabemos, hay distintas alternativas, distintas opciones, más bien, para el electorado, y eso pues hace que a la gente le cueste más escoger. Por eso, de ahí me explico yo digamos, la indecisión que muchos ciudadanos tienen aún en este momento y que la tendrán seguramente que hasta el domingo, a la hora de votar, para escoger una opción de gobierno. Entonces, en todo caso, esa alta volatilidad propició el triunfo del chavismo, eh, que a pesar de ser una opción muy poco consistente, se caracterizó por un fuerte liderazgo personal, ¿verdad? Y unipersonal, diría yo, que le dio su carácter al movimiento. Ya todos sabemos de qué madera está está hecho el actual gobernante, un hombre autocrático, autoritario y otras lindezas más que voy a omitir en estos momentos en aras de la brevedad. Eh, en todo caso, el Estado en el chavismo el gobierno deviene en un gobierno orientado a golpear la institucionalidad democrática como recurso para la instauración de una nueva composición de las élites en el poder. Esto hay que tenerlo presente. No es para cumplir X o Y programa que no lo tiene, no lo ha cumplido, que han sido incapaces de ejecutar un programa, sino que lo que se han propuesto es precisamente golpear a la institucionalidad democrática, repito, como recurso para la instauración de una nueva composición de las élites en el poder. Tampoco se han propuesto realmente redimir a los sectores, digamos, empobrecidos y que se han sentido golpeados por la falta de políticas asertivas en gobiernos anteriores. Menos se lo ha propuesto este gobierno. Es decir, no ha tenido ningún resultado favorable a los sectores populares. ¿Resultado de todo esto? Bueno, un deterioro de los indicadores sociales a que nos referíamos anteriormente, con pocas excepciones, y desestabilización de la vida social y económica, de la producción interna y de la institucionalidad, y la instauración de manera muy peligrosa del narcotráfico, que empieza a tener cada vez más una gravitación muy importante, no solo en el tejido social, sino en la gestión política nacional. No sabemos hasta dónde el narcotráfico se ha entronizado en el gobierno, pero es de sospechar por algunas medidas que se han tomado en este gobierno que algún ligamen existe con sectores del narcotráfico. ¿Por No, qué? eso ya está sobre el tiempo. ¿Así? Está sobre el tiempo ya. Bueno, nada más quiero decir, porque tengo todavía algunas cosas. Dale un minuto Dame más. algo más para terminar. ¿Por qué el presidente mantiene su popularidad?
bueno, yo creo que básicamente por su discurso, por un discurso que ha carecido de oposición. Por eso ahora la oposición se presenta dispersa y estamos recogiendo desde ese punto de vista lo que se sembró durante 4 años. Hay que tener en cuenta que en política el discurso son hechos. Y eso pues ha hecho que la popularidad del presidente se mantenga. A partir de aquí pues tengo algunas otras cosas para darle seguimiento. Si tengo oportunidad las plantearé en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ti. Antes de darle espacio a la compañera para decirle que Filo, que lo tenemos, le quedaban 5 minutos y medio, 6 minutos, digamos, le quedaban Filo para que pueda redondear su trabajo. Gracias, Roberto, por esta valiosa intervención. Filo, por favor. Bueno, muchas gracias y disculpen, 2 veces se ha ido la luz y me he quedado sin internet, entonces no sé. Están Bloqueando. Yo diría que es mejor seguir, Minor, y más bien que Trino entre al final, si te parece. Sugiero. Sí. Voy a pasarle un mensaje. Sí, entonces vamos a esperar que se arregle y lo dejamos al final para que redondee. De todas maneras, ahí vamos a tener un par de minutos. La compañera, tenemos ahora a la compañera Ana Marcela Montanaro. Bienvenida. Adelante con tu. Tenés 20 minutos a partir de ahora. Son a las 6:46, a las 7:03. Bueno, Ya me sería haces las una 12. seña porque yo me enrollo mucho. Nada, Vale, pues. encantada de estar hoy aquí en el programa Alternativas. Un agradecimiento al profesor Panga, a quien queremos tanto, ¿no? Y quien también de alguna manera marcó por lo menos mi vida y sé que la de muchísimas compañeras. Agradecer, por supuesto, a Mainer también por la conversación que hemos tenido y que antecedió este programa, a Jenny por moderar de alguna forma y encantada de compartir con Roberto, Alberto y Trino, personas a quien aprecio y admiro. El día de hoy, antes de empezar, me gustaría pues recordar hoy a un compañero que falleció hoy, a un compañero como fue Franklin Montero, una persona que a pesar de las discrepancias que teníamos a veces por generacional y todo esto, a veces lo recordaba y lo pensaba, ¿qué pensará don Franklin de todo esto? Incluso ayer lo pensé, y es que diría siempre, ¿no? ¿Será que no hemos hecho lo suficiente? Siempre decía eso don Franklin Montero. Franklin fue un ser humano que amó a Costa Rica, el país en donde nació, en donde creció, en donde luchó contra la injusticia social. Fue un dirigente a tiempo completo en la lucha contra el TLC y ya siendo mayor llegó a ser regidor y puesto que asumió con responsabilidad, con alegría y con un compromiso en la construcción de un horizonte de liberación y esperanza. Nunca bajó los brazos, don Franklin. Y fueron más las luces que las sombras que lo acompañaban. Siempre que pienso, cuando tenemos pérdidas de esa así, pienso en que somos memoria, ¿no? Y que por ellos y que por ellas hoy somos, por quienes nos han marcado el camino con altos y bajos, con aciertos, con desaciertos. Y hoy nos toca de alguna manera enfrentar esto que vivimos, asumiendo esa memoria, plantarle cara al autoritarismo con un horizonte de transformación, es lo que también le debemos a las personas que nos antecedieron. Lo que hoy somos, lo que tenemos, fueron ellos los que pusieron el cuerpo, fueron ellos los que pusieron las fuerzas,
es recordar esa memoria que nos hace humanas. Agradecida por la vida de don Franklin Montero, nos deja un imprescindible y que la tierra sea leve, ¿no? Para él, y mis condolencias a los familiares, ¿no? Y es que en medio de este proceso electoral, Costa Rica entra de nuevo en un desconcierto. Yo creo que no es un desconcierto coyuntural ni un simple enfado pasajero, ¿no? También de la gente que está enfadada con todo. Es el resultado de varias décadas de vaciamiento político y vaciamiento democrático. De alguna manera, ¿no? La palabra democracia que hoy se utiliza, tenemos que defender la democracia, se ha convertido en uno de los discursos también que puedo catalogar como incluso más manipuladores. ¿Por qué? Porque la democracia costarricense, sobre todo en los últimos 40, 45 años, ha sido vaciada poco a poco de contenido. Y hoy estamos enfrentando las consecuencias. Para muchas personas, la democracia parece significar incluso únicamente cambiar de collar del perro, pero mantener las pulgas, ¿no? Eso es lo que para muchas las personas está en juego porque no hay un horizonte de transformación, sino de mantenimiento, ¿no? Y es que en esta recta final del proceso electoral, donde la deriva autoritaria del trumpismo criollo, ¿no? Que está encarnado por Laura Fernández y Rodrigo Chávez, y por el despunte también de candidatos como Aguilar Berrocal, la racista y xenofóbica clasista Natalia Díaz, que es una mujer, o sea, que se blanquea, sí se blanquea, o incluso un sionista participando en el proceso electoral y sin que nadie le plante cara, ¿no? Y es que Costa Rica hoy se enfrenta a una amenaza real, y es esa que se venía gestando desde hace mucho, pero que quedó evidente en las elecciones de 2018. Y es que pensar a Costa Rica es también pensar que es una democracia en sí misma. La democracia es insuficiente, ¿no? Pero a veces se piensa como completa. Pero Costa Rica no ha sido un país de igualdad ni oportunidades para todos ni para todas, ¿no? Y que quienes han gobernado, y sobre todo en estos últimos años, pues han achicado la democracia, ¿no? Y es que la democracia no es solo ir a votar, no solo es ir a votar, es pensar también en el qué comer. No son solamente identidades sexuales, sino es pensar en las ciudadanías a las que le podemos dar otro contenido. Democracia es comer, democracia es salud, democracia son derechos laborales, profundizarlos, son salarios justos, pensiones justas, derechos sociales efectivos. Y de ahí que es tener derecho al transporte público, es el derecho a tener parques a donde podamos todos incluso seguir haciendo comunidad. Democracia es el buen vivir para las mayorías sociales, no para quienes viven de la política, no para quienes habitan las colinas de Escazú o viven entre las rejas de Monterán o de Romoser, ¿no? Y es que el Partido Liberación Nacional, el PUS y el PAC han contribuido de manera directa a este déficit democrático que hoy profundiza Rodrigo Chávez. Ese descontento, ¿no? Que también es apoyado por quienes presentan su continuidad. Rodrigo Chávez, un macarra en toda línea, alguien que grita, y es apoyado, ¿no? Que dice sandeces y es aplaudido sin cuestionamiento, ¿no? Es que ahí es parte también del problema, y es que en esas elecciones del 2018 que marcaron un punto de inflexión que fue para mí estructural. Incluso ahí se vio claramente cómo la discusión de los derechos humanos se limitó casi exclusivamente a las libertades sexuales y se olvidaron las cosas del comer, ¿no? Y por supuesto que los derechos de la población LGTBI deben ser garantizadas, pero ¿dónde quedaron?
los demás derechos humanos. ¿Dónde quedó el derecho a la vivienda, a la educación pública de calidad, a la salud, a la autonomía de los pueblos indígenas, a la alimentación, etcétera? Y bueno, Costa Rica ha seguido la senda de desigualdad, siendo uno de los países más desiguales del mundo, de América Latina, donde ni siquiera a veces pienso en los pueblos indígenas, ¿no? Tratados siempre como ciudadanas de segunda clase, que un día sí, otro no, se les trata de despojar sus territorios ancestrales y se les niegan también los derechos básicos. Las personas migrantes, ¿no? Que son menospreciadas también, y por discursos como el de Natalia Díaz, por ejemplo, que de forma reproduce el discurso trumpista, porque sabe que esos discursos parecen, son los que están casi de moda, ¿no? Y entonces está buscando también cómo encontrar su nicho dentro de todo este reparto que está haciendo, ¿no? Los trabajadores, la piña que se consume en esta Europa decadente de alguna manera también, esa piña de las plantaciones que está llena no solamente de agroquímicos, sino también de la sangre y el sudor de empleados migrantes, mientras los empresarios a veces lo que reciben son palmaditas en la espalda. Campesinos que están sin políticas agrarias, comunidades costeras gentrificadas, las playas que parecen postales turísticas, que son territorios casi vedados para la población costarricense, la población trabajadora. Y la vida de las mujeres, ¿no? Sistemáticamente menospreciada en Costa Rica, igual que el resto del mundo y de América Latina. El embate patriarcal, capitalista, racista y colonial se intensifica. No son cuestiones fortuitas, ¿no? Avanza el neoliberalismo, se naturalizan los discursos violentos, machistas, y aumenta la violencia feminicida. A veces es tratada, incluso eso sí, por sectores feministas que parecen ser contestes a toda la estructura neoliberal. Les llamo yo el feminismo de la prosperidad, ¿no? Un feminismo insuficiente, clasista, urbano, que es incapaz de hablarle a las mujeres que están en las periferias. Es un discurso feminista que en sí mismo tiene limitaciones y limitaciones muy, muy graves, ¿no? Y que también hoy lo estamos viendo, porque el foco de los derechos de las mujeres es uno de los focos que está dentro de este proceso electoral, ¿no? No en vano, incluso el otro día se peleaba Laura Fernández, la candidata del gobierno, lo manifestó, ¿no? Sobre un abuso sexual y de parte del otro candidato, Fabricio Alvarado. Se banaliza la violencia contra las mujeres, se banaliza y no se toma como un asunto estructural, ¿no? Y yo en lo personal considero que el feminismo solamente será transformador cuando realmente tenga una posición de clase, donde tenga visos de transformación desde la estructura, no solamente patriarcal, porque el patriarcado tiene al final muchos apellidos, ni es una cuestión solamente de género, sino que se tiene que profundizar las luchas. Y bueno, independientemente de todo este proceso electoral, creo yo que lo de Rodrigo Chávez no es una anomalía, es un síntoma, logró hacer una forma hegemónica en esa expresión política que rompió el mito del tico pacífico, supo leer el enfado claramente de una población que ha sido, que está enfadada, pero que también tiene miedo porque el sistema no le está dando respuestas. Y otra cosa, no hay una disputa política, Chávez pega gritos, Pilar Cisneros también tiene su forma particular, pero no hay confrontación de ideas, no hay confrontación de ideas. Y es que confrontar ideas no es ser un macarrán, no lo es. El problema es que no hay una confrontación política real desde proyectos que sean alternativos, que sean
Costa Rica, la política como confrontación no es aceptada. El miedo a la confrontación en Costa Rica dificulta aún más posicionar un discurso alternativo y una política verdaderamente distinta al proyecto que representa el trumpismo criollo. Así le llamo yo, trumpismo criollo, porque no es solamente Chávez, es un trumpismo criollo instalado y además que está vinculado a lo que está sucediendo en los Estados Unidos y que tiene repercusiones en todo el mundo, y que eso es a veces que se pierde también de vista. Ese miedo tiene un nombre, ¿no? Es un miedo al enfrentamiento y que marca a las personas costarricenses. Tatiana Lobo, la escritora, mi amiga, mi maestra, lo llamó el hermanitico. El miedo a decir las cosas claramente, el miedo al conflicto y el miedo a encarar una realidad. Ese miedo, ese mito del hermanitico ha permitido que toda la oposición se diluya. El Frente Amplio no logró diferenciarse del PLN ni del PAC, hoy convertido en el CAC. De alguna manera, dirían los campesinos, chupó rueda durante 4 años. Tal vez Claudia Dobles ha sido la más sagaz en marcar distancias con inteligencia y tal vez con mayor financiamiento. Y el PLN pues trata de buscar su subsistencia en el próximo 1 de febrero, ¿no? El resultado es un escenario electoral que nos tiene a todos en diferentes formas y cadencias, algunos más asombrados que otros, con gran perplejidad, pero también con cierto temor también al futuro, ¿no? Y es que parte de la contradicción en el caso costarricense implica esa desmitificación, ¿no? De la no confrontación. La democracia es disenso y la política es confrontación, es disputa, y todo eso es sancionado en Costa Rica. Eso no es parte de la cultura. El miedo a confrontar, a encarar. Considero que que la democracia costarricense, esa democracia insuficiente que se ha achicado en los últimos 40, 45 años, le ha ido dando resultado a algunos y ha excluido a muchos. Y en este caso, la democracia hoy parece que se diseña para ir a defender incluso algún voto. No digo que todas las personas, pero es como el sentir, ¿no? Y libertades individuales. Pero la democracia del vivir, del buen vivir, del comer, del tener también que ser escuchados, de ser interpelados. Eh, 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 Y es que la democracia, a pesar de que en sí misma es excluyente y se asienta en un proceso histórico que es violento, considero que es el mismo universalismo que le da origen también a todas las posiciones democráticas liberales. Es el que nos podría buscar como un horizonte, ¿no? Un horizonte que sea crítico, que donde nos podamos rearticular y pensarnos también desde nuestras propias vivencias, y tomando en cuenta que Costa Rica no es un país ni pura vida, ni es el más feliz del mundo. No, es un país como cualquier otro, no con una historia perfecta. No, es un país con sus potencialidades y con sus debilidades, ¿no? Y pensar también que asumir lo que está sucediendo, asumirlo con miedo, con valentía y no desde el miedo. Las contradicciones están saliendo y desde el 2018, repito, son claramente visibles, ¿no? Mientras se blanquea el racismo, el racismo y el sionismo, el racismo claramente, repito, de esta señora Díaz, y el sionismo de Lee Feinstein, y se desfila sonriendo y diciendo que eso es democracia, con todas las banderas juntas y sin que nadie ponga una diferencia clara y tajante que pueda hacer parte, que pueda hacer aguas y encarar y pararle los pies a lo que significa el proyecto trumpista, chavista, pero que también puede ser, dentro de unos años, podríamos estar diciendo Aguilar berrocalista, ¿no?
es eso, ¿no? Y las personas costarricenses están indignados, ¿no? Están indignados. Y seguimos pensando la democracia como lo mítico. Y nada más les pongo lo que está sucediendo con el caso del voto en el extranjero, porque yo soy parte de esa Costa Rica migrada, ¿no? De esa Costa Rica que no está allá, que salimos por diversos motivos, pero que nos estamos buscando una vida mejor, un horizonte. Se nos vende un voto en el extranjero desde la obligación casi de ir a votar, desde los paisajes nevados nos recuerdan que hay que salir como si la nieve fuera algo muy bonito, sobre todo cuando las personas migrantes, muchas veces las personas trabajadoras, no tenemos ni para pagar la electricidad, ¿no? Igual que en Costa Rica. Y en redes sociales se idealiza ese voto, desde los paisajes y desde las ciudades, ¿no? Pero claro, votar en el extranjero es caro, es un privilegio y el privilegio y un derecho deja de ser derecho cuando se convierte en un privilegio. No toda, y yo me pregunto, ¿para cuándo el voto para cuándo el voto por correo, por ejemplo? ¿Para cuándo se discute eso? ¿Cuándo se discuten las personas que estamos fuera del país? Cuando los servicios consulares trabajan 4 horas por día y nos atienden como si fuéramos personas de segunda clase, de su petulancia, mucha petulancia existe en estas personas que trabajan en consulados. La idea de la democracia se Un defiende, minuto, Marcela. ¿sí?, en las urnas. La idea es que, pero la democracia no es solo votar. La democracia es extender derechos y luchar por ellas. Democracia es también asumir el cuidado de quienes hemos migrado, desde quienes también vivimos en las periferias, y pensar que la democracia ha sido empequeñecida. ¿Qué hacer? Abandonar la nostalgia. La nostalgia no es buena ni compañera, ni para la vida personal, mucho menos va a ser una estrategia política. No es buena para la vida colectiva. Dejar de idealizar el pasado mítico podríamos estar por ahí. Hora de organización popular del movimiento popular, sí. ¿Pero qué? Cuando un partido nos vació el derecho a huelga, ¿no? Como fue la administración de Alvarado Dobles, Alvarado y esta señora que hoy se presenta como candidata. Pero es el momento de la formación, sí, de la memoria histórica, porque somos recorrido de memoria, somos seres humanos que tenemos memoria, y la memoria nos hace humanos, nos hace humanas. Entender que hoy nos toca defender, no como ejercicio nostálgico, no es como ejercicio nostálgico, sino en esa memoria de lucha social, de lucha de clases, de luchas también donde las mujeres desde de diferentes puntos lucharon por un horizonte mejor y para luchar por la defensa de las garantías. Y como dijo Gramsci, no debe anular el optimismo de la voluntad. Hoy nos toca, parafraseando a Gramsci, nos toca mirar Gracias. el deterioro que no conduce a la resignación, sino a la responsabilidad política colectiva. Gracias. Gracias a ti. Uh-huh. Seguimos ahora con el ingeniero Alberto Salón. Don Trino me informa que se fue la luz en todo el sector, ahí se desconectó la luz en todo el sector, entonces le dije que trataremos de que esté al puro final, a ver si se puede, sino que envíe ahí un resumen por WhatsApp y lo lee. Alberto tiene 20 minutos hasta las 19:24 en punto, por favor. Le estará avisando cuando falten 2 minutos. Haré lo posible. Gracias. Un agradecimiento a Minor que me invitó, también a Panga, que parece que ha sido el espíritu de este programa, y a Jenny, que está ahí en los controles ayudando a que esto salga bien. Yo me propongo hacer una explicación de que si hay algo grave que está pasando en este momento en el país. Pero es muy difícil explicar la coyuntura actual si no hacemos por lo menos un ligero entronque con el pasado. No voy a hacer una larga historia porque el tiempo no me lo permite, pero sí quiero decir que hasta 1940 las fuerzas en el poder, con fricciones entre ellas, ¿verdad? Pero las fuerzas en el poder se caracterizaron por jefear un remedio de democracia que no era tal, que los votos para empezar se contaban siempre en casa presidencial y se contaban según
las decisiones de quien mandaba en casa presidencial, y por lo tanto era una oligarquía ligada a la producción cafetalera, principalmente, también entró después la producción de banano, que se le interrumpe su hegemonía cuando en 1942-43 aproximadamente, bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, que había sido electo con el empuje de esa misma oligarquía cafetalera, pues decide romper con ella. Estaba la coyuntura de la guerra mundial, una coyuntura muy compleja, y Calderón Guardia llega un momento en el que queda más o menos solitario en el poder. Esa soledad, para utilizar una expresión muy propia de García Márquez, nuestro querido Gabo, esa soledad en el poder la vio con una claridad meridiana Manuel Mora Valverde, quien adversaba fuertemente a Calderón, pero cuando la oligarquía lo llama para hacer causa común con ella y darle un golpe de Estado a Calderón, Manuel Mora fue clarividente y les dijo: no, señores, yo estaba contra Calderón porque ustedes lo apoyaban, pero si ustedes ahora le quitan el apoyo, pues yo estoy contra ustedes. Y hacen una alianza, no voy a entrar en detalles, muchos de los que me están escuchando conocen esta historia, ya está mejor que yo, pero hacen una alianza que permite al país avanzar junto con los sectores populares. Hubo una gran movilización popular, obrera y campesina, y también de los estudiantes, para apuntalar reformas sociales en Costa Rica, el Código del Trabajo, las garantías sociales, y otras. La Universidad de Costa Rica, se creó la universidad, se había creado ya antes la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, seguía cundiendo la arbitrariedad en el ejercicio del poder, aunque la oligarquía había perdido poder específico. Así es como se fragua la Guerra Civil de 1948, donde hoy, viendo retrospectivamente, podemos aquilatar de una manera más importante que uno de los móviles decisivos de aquella guerra fue la democracia, y particularmente la democracia electoral. No todos los que lucharon en el bando figuerista lucharon por lo mismo. Había fracturas ahí, había sectores de la burguesía cafetalera que lo que querían era derogar el Código del Trabajo, derogar las garantías sociales, es decir, echar marcha atrás la rueda de la historia. Pero una parte de ellos, Figueres con ellos, querían reivindicar la democracia y se lanzaron de una manera muy hábil cuando consideraron en las elecciones de 1944 que había habido, y las de 1948 principalmente, que había habido por parte del gobierno un quebranto de la libertad de sufragio. Ahí entran las fuerzas de Figueres, que es un movimiento complejo de caracterizar. La burguesía está ahí a la par, sobre todo una nueva burguesía, también la burguesía cafetalera, pero una nueva burguesía que empieza a apuntalarse con el desarrollo industrial, pero sin perder de vista que Figueres impulsó un estado de bienestar que no perdió ese carácter paternalista que había tenido siempre, porque fueron algunas conquistas que se le dio a las capas medias de la población y hasta sectores asalariados cuando se creó, se mejoró la seguridad social, apuntalando la universalización de los seguros sociales, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. También había venido en el gobierno de Marichandi, se ejecutó el acueductos y alcantarillados, que se llamaba distinto, pero había sido apuntalado principalmente por Liberación Nacional desde antes, pero se ejecuta en el gobierno de Marichandi. Esa es una abigarrada conformación de fuerzas sociales
que poco a poco van perdiendo poder los sectores populares, progresistas que había en Liberación Nacional, que se autodeclaraban, algunos de ellos pocos, la minoría socialdemócratas o socialistas, a la usanza del socialismo europeo, pierden fuerza en el contexto nacional y se va apuntalando dentro de ese partido una burguesía. Yo creo que el principal líder de ello fue Óscar Arias. Es ahí donde Liberación empieza a retroceder en sus conquistas sociales y se sumerge en una estrategia de desarrollo neoliberal con vis a vis el Partido Unidad Social Cristiana. Se disputaban ese privilegio de darle al Estado costarricense una reforma de carácter neoliberal con los proyectos de ajuste estructural, etc. Y Liberación Nacional pierde en definitiva la fisonomía política que lo ligaba al movimiento popular costarricense. Eso favoreció, doy un salto aquí con Garrocha, para que no se me vaya el tiempo, favoreció a lo que mi hermano se refería, que fue el auge de un partido como el Partido Acción Ciudadana, que quiebra la espina dorsal, por decirlo de esa manera, al Partido Liberación Nacional, al Partido Unidad Social Cristiana, es decir, lo que se llamaba en ese momento el predominio del bipartidismo. El PAC tuvo el mérito de quebrar, pero no logró, y hay que decirlo, a pesar de que no se puede ser caricaturesco a la hora de analizar los dos gobiernos del PAC, que fueron diferentes entre sí, más progresista el de Luis Guillermo Solís que el de Carlos Alvarado, pero también hay que analizarlo con un poquito más de profundidad, no se puede etiquetar. Y sin embargo, no lograron una permanencia en el poder porque no consiguieron desarrollar un proyecto político que se mantuviera, que se anclara con los sectores populares, sino que más bien hubo una quiebra ahí. Esto le dio lugar a entrar a Chávez a la palestra, que muy rápidamente se convirtió, se fue afianzando en el poder cuando ganó las elecciones del pasado 2022, perdón, disculpen, del 2022 a Figueres. Y eso le dio un realce a la figura de Chávez y desde luego consolidó su liderazgo. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un individuo arbitrario, peligroso, que arremetió indistintamente contra la institucionalidad liberal democrática. Tenemos muchas observaciones, yo tengo muchas observaciones a lo que hemos llamado la democracia liberal costarricense, pero no cabe ninguna duda de que hay que valorar la importancia que ella ha tenido para dar cabida incluso a la lucha social en Costa Rica. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que Chávez, principalmente por medio de las conferencias de prensa de los miércoles, comienza a arremeter con un lenguaje procaz, soez, vulgar, comienza a arremeter contra las principales instituciones que representan la democracia liberal costarricense y el Estado social en general. Arremete contra la Asamblea Legislativa, contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Supremo de Elecciones de una manera muy particular. Se enfrenta a la Contraloría General de la República, que lo quiere poner en su lugar por distintas arbitrariedades que hacía, pero él considera a la Contraloría General de la República que se inmiscuye en las tareas del Poder Ejecutivo y ahí se crea una tensión. Lo mismo contra la Procuraduría General, la Fiscalía y la prensa, casi en general, aunque él va constituyendo sus propios grupos mediáticos.
De modo que él va ganando con ese lenguaje procaz, con ese lenguaje vulgar, va ganando algún ascendiente en sectores que habían ido quedando fuera del modelo de desarrollo socialista democrático, que no lo era tal. Lo estoy llamando así, pero no era realmente una socialdemocracia en el poder, pero sí era un Estado que había creado instituciones que daban derechos y posibilidades a sectores subalternos de la sociedad. Sin embargo, los sectores que quedaron más desvalidos empiezan a sentir una especie de desdén, de odio contra el Estado, porque consideran que en realidad nadie los ha amparado. Y eso hace que Chávez recoja a esos sectores y con su vocabulario, un poco son sectores, digamos, culturalmente, eh, eh, culturalmente disminuidos, de modo que esos sectores eh, adoptan a Chávez como su líder y son los que le dan estabilidad en el liderazgo que él pretende ejercer. Chávez nunca entendió que él no es Chávez, que él encarnaba el peso de la institucionalidad que representaba, es decir, era el jefe del poder ejecutivo. ¿Qué pretendió? Pues socavar la legitimidad de los demás poderes de la República. Alimentó la lógica de enemigo del pueblo a algunos de los poderes de la República, contra la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Fomentó la polarización social y política en Costa Rica, debilitó el principio del Estado democrático de pesos y contrapesos. Su afán era debilitar a la Contraloría, debilitar a la Procuraduría, debilitar al Tribunal Supremo de Elecciones y al Poder Judicial de una manera muy importante. Así se debilita el principio del Estado democrático de pesos y contrapesos. Pero el lenguaje juega aquí un papel cardinal en la coyuntura, en los momentos políticos que vivimos en estos últimos 3 años y medio que lleva Chávez en el poder. Y empieza todavía a empoderarse más y a usar un lenguaje verdaderamente vulgar, llamando a los diputados idiotas. De esto lo tengo investigado y todo esto que voy a decir está totalmente corroborado. Ejerce un matonismo contra el fiscal general, que lo llama corrupto, a Carlos Díaz, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, que dice que el Tribunal Supremo de Elecciones, en tono de burla, hace cosas inauditas, y él pretende salvarse diciendo eso y buscando el apoyo de estos sectores, que no estaban casi amparados por nadie. Y luego la Contraloría General de la República señaló que estaba sentada en la galleta. Aquí estoy leyendo textualmente cosas que he investigado y que están escritas. Y luego, cuando la Contraloría reclama a los diputados, etcétera, se deja decir en un momento determinado: me importa un pepino las llamadas de atención de la Contraloría General de la República. Los demás poderes, dijo en el tercer informe del Estado al Estado de Chávez, los demás poderes están cosechando lo que sembraron. Y luego se meten en las redes sociales, fueron muy hábiles en su comunicación para involucrarse dentro de las redes sociales, y allí, en alguna oportunidad, le da un like, como decimos coloquialmente, un me gusta, a insultos como ratas asquerosas por parte de los grupos proclives a Chávez. Llaman al resto de las personas que participan en esos chats ratas asquerosas, en otro momento les dicen buitres, payasos y hasta retrasados mentales. Y a eso, a todo ese lenguaje ya pasado de tono totalmente por parte de la gente, Chávez le da un like, queriendo normalizar de esa manera la arenga politiquera.
Luego contra la propia Corte Suprema de Justicia, que dijo que era una vergüenza nacional cuando la Corte Suprema estaba tratando, junto con la Fiscalía General de la República, de desaforar a Chávez para poder juzgarlo en una serie de acusaciones que la Fiscalía ya había configurado contra Chávez. Como sabemos, no se logró llevar a eliminar el desafuero en 2 oportunidades. Luego comienza a restringir a querer restringir medidas de libre tránsito y de libertad de movimiento reconocidas por la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos. La sala entonces hizo un fuerte llamado de atención al Ejecutivo, pero no fue sancionado. Primero, después se condenó a pagar daños y perjuicios, se le condenó a pagar daños y perjuicios por el daño que le había provocado a personas que habían sido acusadas con ese lenguaje procasa que ha hecho referencia. Y luego empieza a aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento y al derecho de asilo. En el 2024, el gobierno se pronuncia contra la marcha del orgullo gay y elimina el decreto que había para declarar de interés cultural dicha marcha y se deroga el decreto contra una minoría de por sí discriminada en el Estado costarricense. Luego, en cuanto a los hechos, también, ahí me estaba refiriendo sobre todo a las cosas que decía y cómo lo divulgaba y cierta habilidad que tuvo para alcanzar allí una fuerte, se asentó pues con poder. Ahora me refiero a los hechos. En los hechos fue muchísimo más largo y allí se empezó a afectar directamente el Estado social de derecho. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se afecta la seguridad ciudadana, pues se opuso Chávez a girar 9 millones de colones que estaban, 9.000 millones de colones que estaban presupuestados y no los gira porque los utiliza para pagar deuda. Pero esos 9.000 millones de colones estaban destinados al OIJ y al Ministerio Público y deja esas instituciones prácticamente sin financiamiento ante un ambiente de inseguridad que se vivía en Costa Rica porque Chávez no fue capaz de controlar el narcotráfico, ni fue capaz de controlar a los bandoleros que se paseaban por distintas barriadas de Costa Rica reclutando jóvenes y dándoles armamento. Esto fue... Perdón, estás en tiempo, Alberto. Estoy en tiempo, ya voy a tratar de terminar. Quiero... Sí, señor. Sí. Esto, voy a saltarme también, como mi hermano, voy a saltarme una serie de cosas que tenía en apuntes, pero quiero terminar diciendo que la lideresa que más afán ha puesto en crear una alianza contra Chávez ha sido, está documentado, Claudia Dobles Camargo, de la coalición junto con el partido Agenda Ciudadana, junto con el Partido Democrático Ciudadano, que se llama Agenda Ciudadana. Ella trató de conversar con el Frente Amplio, con Liberación Nacional y otros movimientos para tratar de constituir una coalición más amplia que la que ella pudo conformar con el partido Agenda Democrática Ciudadana. De manera que eso no podemos ocultarlo. Y ahí, poco antes, mi hermano Roberto, lo tengo en el escrito que salió hoy, publicado tanto en la revista Surcos como en la revista digital del diario La República. Roberto
vio claro que había que hacer una coalición contra el chavismo, contra el movimiento dirigido por Chávez. Y trató de hablar y de reunir fuerzas, pero no se logró tener éxito en eso. Sin embargo, hay que decir que Claudia Dobles, pues sí logró, junto con el líder del partido Agenda Democrática Ciudadana, constituir esa coalición. Hoy Gracias. Estamos, ya termino, hoy estamos en una coyuntura de las más complicadas, donde el Estado costarricense se agrieta como un Estado democrático liberal y se agrieta como Estado social de derecho. Y es por eso que creo que tiene que conformarse tanto en las mesas de votación como en llevar gente a votar. Y después, si hay segunda ronda, apoyando todas las fuerzas democráticas y progresistas a quien gane ese derecho para enfrentar a Chávez. Y de ahí en adelante habrá una coyuntura que exigirá mantener esa alianza de fuerzas y, desde luego, junto al pueblo trabajador de Costa Rica, que es el objeto de los desvelos de quienes verdaderamente amamos a Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos aquí como concluyendo con la pena de que se le fue la luz al sector donde habita nuestro compañero Trino. Espero que me haga como un resumen, a ver si puede, lo transcribimos. Voy a tratar en un par de minutos de buscar, no sé, la compañera Jen, si hay algunos comentarios ahí. Sí, muchas gracias. Voy a externar Compañera, el saludo de parte de Ana y Juan Gui Ortiz para la doctora Ana Marcela Montanaro. Le mandan un saludo desde Costa Rica. Muy bien. Gracias a la Eh, Virginia. Querida. Después, a don Pedro Hernández, que ha estado, pero que ha tenido como dificultad para escuchar bien el audio, aunque otras personas me han dicho que el audio ha estado bien, pero quizá una situación especial para ellos. Y después tenemos Lianet, a Linet debe ser Salón, nos dice el muchos hermano. aspectos de valor. Linet debe ser entonces. No, Lianet. Alianet, ¿ok? Muchos aspectos Lianet. de valor tomados en cuenta por la formación personal académica de nosotros los ciudadanos. Y no sé, don Mainier, si me da permiso de hacer una pregunta que me mandaron, pero no en el Facebook, sino en el WhatsApp. ¿Se la leo de una vez o Dale, con dale, dale. de una vez? Dice, en Dale, los dale para hacer un resumen de lo que han hablado ellos, ¿está bien? Claro, en las últimas elecciones hemos votado en contra de, o sea, no por el partido o por la propuesta, sino en contra de. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país esta acumulación de frustración? El que quiera, o los dos, o los tres. Ok, la vamos a dejar, la recogieron ahí, Sí, compañeros. Ahora pueden tomar en cuenta porque voy a nada más a resumir un poquito. Los planteamientos me parece que coinciden todos los compañeros de Gemelo Salón y Ana Marcela, también con Trino, en la preocupación que tenemos, que una, eh, hay un punto común de acuerdo que es derrotar no es el chavismo como tal, sino a una tendencia mundial que aquí está representada, como decía bien Marcela, en el trumpismo. Eh, yo quisiera agregar algo que ustedes manejan, pero que es importante que la gente sepa. Hasta los años 80, que es una de las cuestiones que hay que analizar, el Estado llamado social de derecho ya tenía todo lo que tenemos. El desbarajuste para acá ha venido del 80 en adelante. Chávez lo que ha hecho es encubrir, diciendo que hace 70 años de dictadura, qué sé yo, que ha estado en el poder,
descalificando descalificar el Estado Social de Derecho, que en realidad funcionó bien, digamos, un estado de bienestar, porque tenía el cobijo, está bien la palabra, me disculpan si está mal, el cobijo del New Deal de 1933 de Roosevelt, que es uno de los impulsos que yo he leído bastante y he estudiado, que es como un soporte de lo que fue la caída casi estrepitosa del capitalismo en 1921. Ese vino a ser como un contrapeso, recuperar, digamos, la justicia social, y ahí rescato, especialmente para Marcela, que está trabajando en esto, lógicamente para nosotros, el papel de las dos mujeres que mencioné, doña Eleonora Roosevelt y Francis, que fueron fundamentales en eso. Digo esto porque es importante destacar que hay un respaldo no casual de una potencia mundial. Vean qué importante. En 1933, cuando asume en marzo, 2 meses después de que debía hacerlo por algunas cuestiones, asume Franklin Delano Roosevelt en el 33. Ese mismo año asciende al poder Hitler con el nacionalsocialismo. Y casualmente quería rescatar esto y hacer este comparativo porque eso fue un contrapeso para el avance del fascismo de alguna forma. Con la guerra y todo después hablamos. Y el otro contrapeso que quisiera mencionar es la teoría keynesiana en 1936. Eso apoyó mucho a Costa Rica en medio de la guerra y todo lo que se quiera, porque el New Deal y el keynesianismo empiezan a hacer aguas por la presión que ejerció desde 1938 la escuela de Austria con el neoliberalismo que sí estaba planteado. En 1938 Hayek, Mises y Lippmann. Y ahí estaba detrás Milton Friedman y su esposa, Anna Schwartz. Entonces, quiero decir esto porque el neoliberalismo empieza a funcionar en 1973 con el derrocamiento vulgar y asqueroso de nuestro querido presidente Salvador Allende, de muy grata memoria para mí. Y no es casual que ahí estuvieran en ese derrocamiento un año después el mismo Hayek, que es uno de los impulsores de neoliberalismo. Digo esto porque es un continuo. Por eso cuando hablan de continuismo ahí, yo creo que el continuo es del neoliberalismo. Entonces, con el respeto debido de los compañeros, digamos, y de los gente que ha estado en el poder, lo que hizo fue llevarse a cabo desde el 80 para acá, lo que se ha llevado a cabo es la continuidad del neoliberalismo. Rodrigo Chávez es como el último eslabón de esa cadena que viene a poner, digamos, a ponerle la cereza en el pastel, como dice una señora comentarista, una periodista. La cereza en el pastel, y ya el PAC le puso la 9635, que es una de las leyes más regresivas que hay de la fortaleza de las finanzas públicas, y la ley de empleo público y todo lo que estamos conociendo. Entonces, yo creo que estamos jugándonos una carta porque el Estado Social de Derecho todavía funciona. Son cuestiones que son nuestras, que tenemos, digamos, todo eso es un acumulado hasta el 80 de 200 años de trabajos forzados del pueblo. Y no quiero hacer, como decía Alberto, un resumen de la historia de este país, pero si ustedes revisan ahí, por ejemplo, 1915, ese esfuerzo que hizo Alfredo González Flores de la reforma fiscal, de que el rico pague como rico y el pobre como pobre, bueno, fue aprobada en 1915, el 27 de diciembre, y un mes después todavía no lo tocaba. Y hay coincidencias porque el oligarca mayor en ese tiempo, don Nico Jiménez Ortiz, apunta a la Secretaría de Hacienda. Él se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda. O sea, donde está la plata, ahí están los ricos. Dejo esto por aquí para darle una segunda ronda, digamos, que recuperen la pregunta esta primero. Y vamos a ver el tiempo, unos 3 minutos por persona.
Digamos, comenzamos como es latino, con Roberto. ¿Sí? Gracias. Eh, 4 minutos, vamos a hacer. Gracias. Yo diría que no hay que absolutizar las tendencias. Algunos sectores que fueron movilizados por su oposición a los adversarios político-electorales. Otros se adhirieron a los partidos en lisa. A mí lo que me dice esta situación es que sin duda es parte, sin embargo, de la crisis de los partidos políticos, ¿verdad? Hay una verdadera crisis de partidos políticos que se refleja en la alta volatilidad electoral y la acumulación de frustraciones. Para no darle un contenido subjetivo al asunto, yo diría que es producto del incremento de la desigualdad, de las inequidades en los derechos ciudadanos a lo largo de varios cuatrienios, en que, si bien se puede hablar de la existencia de un Estado democrático, habría que decir un Estado democrático con muchas limitaciones, porque el rendimiento de las instituciones democráticas ha venido decayendo, en todo sentido. Entonces, esa es un acerto, digamos, una característica que es necesario entender, que es necesario ver. Yo creo que no nos podemos quedar tampoco solo a la defensiva. Tenemos que saber plantear un proyecto en el que avancemos en derechos ciudadanos de distintas características. En primer lugar, respecto de los llamados nuevos movimientos sociales, derechos de las mujeres, derechos de las personas LGTBI, que algunos se lo toman con ligereza, pero es fundamental avanzar y consolidar un régimen de derechos, es decir, hacer la defensa del Estado social de derecho proponiendo un programa para avanzar hacia una, como la llamaba Rodolfo Cerdas, una nueva democracia. No te escuchamos, Mañez. Ana Marcela. ¿Ah? Ya, Ana ahora sí. Marcela. Gracias. Sí, ya. Estaba sin, Unos 4 no te minutitos, escuchaba yo tampoco. Bueno, respecto a la Vale, pregunta, pues. ¿no? Sí, ciertamente no hay un horizonte transformador, ¿no? No hay un horizonte, no hay un proyecto político que enfrente claramente a este trumpismo chavista. Esto no es solamente un asunto de Costa Rica, esto pasa también a nivel de las democracias occidentales y menos existe en un país donde también pues la institucionalidad ha sido golpeada, ¿no? Desde Óscar Arias Sánchez también claramente, donde legitimó su propia reelección, ¿no? Torciendo los brazos desde la institucionalidad, cosa que está documentada también. El narcotráfico, o sea, tuvimos también a un Celso Gamboa, ¿no? Un magistrado que llegó por todos los enchufes que tuvo y que estuvo dentro del poder y que después de eso salió también dentro de todo esta crisis política que nos enfrentamos, ¿no? En esa crisis política también es que pienso que plantarle cara a este trumpismo requiere fuerza revolucionaria o transformadora, por decirlo así, ¿no? Requiere una fuerza que sea capaz de enfrentarlo, que sea capaz de hablar de enfrente, que sea capaz de ensanchar esa democracia, ¿no? venida a menos, y entender también que hay que poner líneas rojas, La democracia no es tampoco un asunto de que todos podemos caber a la mesa así como está, no, hay líneas rojas que se tienen que trazar, hay discursos que no pueden ser, que no pueden estar, ¿no? La xenofobia, el racismo, la homofobia, la misoginia no pueden estar, pero tampoco el clasismo, ¿no? Ni el desprecio a otras poblaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que
de ampliar los derechos sociales, los derechos culturales y pensar en la redistribución, porque la redistribución ha cedido al reconocimiento de las identidades, ha cedido a la conformación de identidades que se desligan de la lucha social, ¿no? Se necesita volver a hablar del comer, del buen vivir, de lo que nos atañe a todos, plantarle la cara, ¿no? Plantar la cara y no pensar en una justicia social, sí, porque los derechos son para alcanzar la justicia, son para alcanzar la justicia. Si no tienen, porque sin paz y sin derechos, sin justicia y sin un horizonte de paz, sencillamente no hay democracia, ¿no? Y en ese horizonte es que tenemos que vernos. Sí, la unidad, sí, pero no cualquier unidad. Tiene que haber una unidad con contenido, ¿no? Un movimiento también que le corresponde también a quienes están en partidos políticos establecer, profundizar también sus militancias. No es posible que en 3 meses pensemos que vayamos a solucionar todo en un proceso electoral. Se requieren militancias y se requieren militancias conscientes, más allá del papel que están jugando las redes sociales, ¿no? Que también ha transformado. En todo esto es el déficit de los partidos, el déficit de un proyecto alternativo, el papel también de las iglesias pentecostales, ¿no? Que juegan también con todo eso. Y pienso que ahí es ensanchar los derechos. Solo ensanchando los derechos podemos plantar la cara, los pies a estos que vienen a robarnos también y a menospreciar nuestras vidas. A ti. Gracias, Marcela, también. Vamos a ver si nos da un tiempo, pero creo que no. Don Alberto, 4 minutos, por favor, compañero Alberto. Ok, a ver, frustración. Pues claro que hay frustración. Cuando una persona llega a su casa y tiene algún trabajo, porque ahora lo que ocurre, aquí habla el chavismo de que bajaron la desocupación. No bajaron la desocupación. Mucha gente cayó en el mercado de la informalidad por una parte. Y por otro lado, está las dificultades de los sectores sociales para poder hacerle frente a la vida cotidiana. Llegan a sus casas de un trabajo en la informalidad o de un trabajo en la formalidad, pero insuficiente para recaudar los recursos necesarios. No tienen comida suficiente para los niños, no tienen acceso, digamos, con prontitud a la salud, con prontitud, porque por dicha aquí existe una caja costarricense del Seguro Social, y etcétera, un largo etcétera, de necesidades insatisfechas. Por supuesto que eso acumula frustración. Y esa es la razón por la cual mucha gente sigue a Chávez, que no ha hecho nada, porque no ha logrado, habló de la ruta del arroz, no hay tal. Lo que hizo fue darle a los importadores para importar arroz. La ruta de la educación nunca ha estado peor la educación que ahora. Y así podemos seguir enumerando una gran cantidad de necesidades insatisfechas que dejó Chávez. Pero entonces, lo que creo que apremia es la organización de esos sectores populares. Está el tema del ambiente, el tema que para mí es el problema que está en primer lugar a la orden del día, porque el calentamiento global atenta contra la vida de las personas y el calentamiento global está provocado por las grandes empresas multinacionales que extraen y producen petróleo, carbón, gas y gas metano también. Y eso se ha quedado fuera de la agenda. Se discutió muy poco en los debates, yo los vi todos menos uno, y se discutió muy poco sobre el ambiente, cuando es lo que en este momento no amenaza la vida de todos los países del planeta. Al año 2050 podríamos vernos metidos en una verdadera calamidad
si no es que la estamos sufriendo ya, porque ya se están viendo los problemas extremos, los incendios, por una parte, por otro lado, las aguas torrenciales, los cataclismos de distinta naturaleza y fuerza. Entonces, creo que sí, tenemos que hacer un programa en positivo, creo que lo dijo la compañera Montanaro. Tenemos que hacer un programa en positivo para hablar de los derechos, qué es lo que queremos, para hablar del ambiente, para incluir la lucha por nivelar la cancha, es decir, la redistribución de la riqueza y de la cultura. La cultura se está quedando como patrimonio de un sector social que está en la cúpula. El tema de la pobreza, también dice Chávez y Ufana diciendo que él ha bajado la pobreza. No, no es cierto. No es cierto. Porque como lo acabo de señalar, lo que ocurre es que los pobres muchas veces se han ido a la informalidad. Entonces, claro que esa frustración no siempre toma un buen rumbo. No siempre toma un buen rumbo. A veces crea una insatisfacción tan grande en las personas que la padecen que no, lo que hacen es seguir a un pseudo líder como Chávez, que está tan asociado en muchas cosas al narcotráfico. Y este es otro problema que lo dejo nada más planteado, es el narcoestado. Nosotros no somos todavía un narcoestado, pero estamos a punto. Y si nos descuidamos y no somos capaces de unirnos, las fuerzas democráticas y progresistas, si no somos capaces de unirnos y unir al pueblo, vamos a tener que confrontar un problema mayor con la problemática internacional actual, un Trump ahí dueño del mundo, latigando Ok. a ti y troyanos. Muy bien, Alberto, gracias y a todos compañeros. Solamente muy puntual. Voy a decir tres cositas. Al principio, cuando Marcelo habló de la distribución de la justicia en nuestra constitución política, que recuerdo que es una de las, creo que estaba como en tercer lugar en América Latina y como la quinta del mundo, la constitución política de 1949, por todo lo que contiene. Que no le hemos dado el aprovechamiento que ella tiene, es otra cosa. Pero el artículo 9 habla de la democracia no representativa, que está en la Asamblea Legislativa, sino está en la democracia, democracia, digamos, participativa. El artículo 9 lo configura, eso fue en el 2015 que se aprobó. El artículo 50 nos habla de lo que yo he llamado democracia económica, porque dice que el Estado velará y actuará en beneficio de sectores productivos, en primer lugar, y por una justa distribución de la riqueza. Es decir, un día nosotros, como pueblo, hacer valer eso. Es decir, eso es lo que no le gusta a Chávez, que tenemos una cuestión política muy fuerte y nosotros no hemos sabido aprovechar. Bueno, eso por un lado. Lo otro, recuerdo que hasta la fecha, creo hasta hoy, hay más de 280,000 personas en miseria extrema. ¿Cómo se mide eso? Con un dato que da el Banco Mundial. Creo que antes era 1.25 por dólar, considerado el que ganaba un dólar 25 estaba en miseria extrema. Ahora está en 2.15. Los dólares 15 se considera gente con miseria extrema. Quiere decir, aunque sean datos muy, hay 280,000. Para verlo en términos de lo que se habla del comer y el vestir y el vivir, es gente que come una vez al día, si acaso menos de dos, de 1,5. Eso hay que rescatar. No, yo no oigo a nadie, como dicen, hablando de eso y de lo que se comentaba ahora. Todos los sectores, digamos, más deprimidos de este país están en las zonas costeras. Punta Arenas, Guanacaste y Limón. Y esos son los que se están dando, como contaba Roberto, fundamentalmente el poder, especialmente a Fabricio. Y ahora lo está aprovechando Chávez. No resuelve nada, pero son gente que está en ese grado de frustración
que es sumamente grande. Solamente digo estos datos porque es importante, me parece que han estado muy bien, que han coincidido los tres, porque tienen mucho deseo, igual que yo, de que este país camine bien, que este país vuelva a ser un país, por lo menos al 80 para empezar a trabajar. Voy a leer una frase aquí, dos frases, una de Roosevelt, no por eso, sino porque Roosevelt estuvo en una situación que es muy parecida ahora. Estaba estando el fascismo y estaba saliendo de una depresión. Ahora tenemos una depresión que fue en 2008, la gran depresión económica por la crisis inmobiliaria, que dicen los expertos que es casi... Si me permitís, una Ajá. brevísima interrupción. Sí, Fascismo ya, que los ya te va a dar un minuto cada uno. No, nada más. Fascismo que los ¿Ah? Estados Unidos alimentaron en toda Europa. Ajá. Siempre. Incluso Roosevelt. Por supuesto. Sí. No, por supuesto. Y no solamente lo alimentaron porque era para vender armas. Es decir, el gran complejo militar industrial siempre tiene un poder inmenso en este mundo y ahora lo estamos alimentando el señor Trump. Gracias por ese agregado. Sí, digo porque Roosevelt dijo una frase que hay que respetarla. A lo único que debemos tenerle miedo, y un poco recupero eso que decía Marcela, a lo único que debemos tenerle miedo es a tener miedo. Es decir, a lo único que debemos tenerle miedo es a tener miedo. O sea, no debemos tener miedo a nada. Nosotros somos muy fuertes y hemos creado condiciones para eso. Y la otra decía, otra persona que decía, no debemos perder la belleza de nuestros sueños. Es decir, cuando uno pierde los sueños, se pierde la estabilidad y la vida. Yo tengo el sueño de que esta patria vuelva a ser mejor y que sea una patria, ojalá socialista, como que soñamos desde los 70, cuando estuvimos allá en el Partido Socialista, muy querida hormiga, de muy gratos recuerdos con mis compañeros. Compañera Janet, no sé si nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Sí, 2 compañera minutos Vázquez. entonces para agradecer a cada uno de ustedes como expertos, como queridos costarricenses, como personas conocidas de muchas personas de Costa Rica y fuera de Costa Rica, agradecerles este análisis, eh, el corazón que ponen en el proceso, a Marcela por todo el rato que estuvo con frío y ganas de dormir, pero que estás aquí como una buena costarricense que también desea un mundo mejor y una Costa Rica mejor. Saludamos también a nuestro querido Luis Ángel Salazar Oces, conocido como es él en el bajo mundo como Panga, que está en este momento celebrando 7 años de haber iniciado este programa Alternativas. Y solo para hacer el vamos a leer el lema de Alternativas, que dice: pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente, que lo que hagas y lo que hago sea para eso, para construir un mundo integralmente mejor. Muchas gracias por estar aquí, gracias por el programa de hoy y nos vemos la próxima con otro tema de alternativa. Muchas gracias. Todos a votar el